este espacio dedicado al automovilismo regional, a ese automovilismo apasionado, y hoy en un día especial porque hoy está cumpliendo 65 años carburando, así que las felicitaciones a todos aquellos, a los creadores, Isidro González Longhi, Andrés Rouco y a todos los que hicieron parte de la historia de esta gran institución del automovilismo argentino. Nos metemos de lleno en este episodio de Carburando Zonal. Hoy vamos a hablar de lo que dejó el fin de semana pasado en el Autódromo de La Plata y lo que va a suceder este próximo fin de semana en el Autódromo Oscar Juan Galvez de la ciudad de Buenos Aires. El fin de semana pasado se corrió en La Plata la primera fecha del año para el turismo zonal pista, que tuvo realmente una buena cantidad de pilotos en pista, muchos retornos, debuts auspiciosos además en lo que fue tanto la clase 2 como la clase 3. En la clase 2, doble pole position para Nico Crescente, el mismo que volvió, uno de los campeones de la categoría, bicampeón, y que además lo hizo con el auto que le tira ese bicampeonato. Se llevó la clasificación para las dos finales, mientras que en la clase 3 se repartieron las pole. Una fue para Alexis Cano, de muy buen trabajo con el Renault Clio que alista su papá Ariel, y la otra fue para el campeón, para el interminable Remo Rafú. Nos metemos de lleno a ver lo que sucedía en las finales. Primero la de la clase 3 y después la palabra del ganador. Alexis Cano largaba en la primera final con el campeón Remo Rafú desde la primera fila de partida, y si bien hicieron diferencia y empezaron con un grano a mano, no fueron los únicos que dieron espectáculo al principio, porque atrás en muy pocos metros se peleaban Fernando Di Tomaso, Pablo Berini, Germán Cosia y Hernán Martino. Mientras seguía esa pelea, Rafú empezaba a ensayar una maniobra que iba a terminar ejecutando en la vuelta 3 con un roce de por medio y que le iba a dar el primer lugar, aunque luego terminaría sufriendo una sanción por ese toque, reubicándolo atrás de Alexis Cano. Mientras el campeón se escapaba en la punta, atrás seguía la lucha por el tercer lugar, que se iba a empezar a diluir de a poco. Primero, Berini se despistó en la última curva con el Toyota Etios. Más adelante fue Martino el que empezó a perder algo de terreno en el quinto lugar. Y por último, Germán Cosia hizo un semitrompo antes de llegar a la olla, dejando en solitario al Clio naranja de Di Tomaso. Con Rafú escapado adelante, la atención se centró en la persecución de Di Tomaso a Alexis Cano, que venía perdiendo rendimiento y que sobre el final terminará perdiendo, no solamente con Di Tomaso, sino también con Germán Cosia. Remo Rafú ganó en pista con el Ford Focus, pero Di Tomaso heredó el triunfo tras la sanción al campeón. El tercer lugar quedó finalmente en manos de Alexis Cano, la cuarta colocación finalmente para Remo Rafú tras la sanción. En el quinto lugar quedó ubicado Hernán Martino, sexto Pablo Berini, séptimo lugar para Kevin Burrieri, octavo Gabriel Lucerini y ya con vueltas menos en el noveno lugar Amir Rafú y Julio Pardo cerrando los 10 primeros lugares. Fuimos de menos a más, esperaba algún buen resultado por todo lo que laburamos, pero no tanto. El auto responde, me falta un poquito a mí físico quizás porque fui bajando el ritmo, pero estamos bien, estamos bien. Venías peleando y redondeaste una gran final, a buscar más el escaloncito que falta en la segunda. Vamos a buscar el 1 en la final, la última. Y tras escuchar la palabra de Fernando Di Tomaso, a la postre ganador en esta primera competencia por la sanción a Remo Rafú, nos metemos de lleno a ver lo que sucedía en la segunda final de la clase 3. Allí volvían a repetir en la primera fila Remo Rafú y Alexis Cano. La segunda final invirtió la primera fila con respecto a la primera, con Rafú largando por la cuerda, aunque en la largada Alexis Cano tuvo una rápida revancha y saltó a la punta por el lado externo antes de doblar el curvón. El espectáculo volvió a dividirse, por un lado Cano y Rafú, que le metía presión desde el arranque, y por el otro, Di Tomaso junto a Berini y Germán Cosia en la lucha por el último escalón del podio. Con el correr de las vueltas, Di Tomaso empezaba a afianzarse en el tercer lugar, más allá de los intentos de Pablo Berini por acercarse, y toda la atención se ponía en la lucha entre Alexis Cano y Remo Rafú. La batalla iba a seguir hasta la última vuelta, cuando los rezagados le dieron un pequeño respiro a Alexis Cano
y el joven afincado en Merlo, en la provincia de San Luis, festejaba de esta manera su primera victoria en la clase 3, en este Renault Clio que este año va a compartir con su papá Ariel Cano, visiblemente emocionado tras la segunda final de la jornada para la clase mayor. Detrás de Cano y Remo Rafú completó el podio Fernando de Tomaso, llevándose un doble podio en este primer fin de semana del año, Pablo Berini en el cuarto lugar, Germán Cosia en la quinta colocación, Kevin Gurrieri en el sexto lugar, y ya con vueltas menos quedaron séptimo Gabriel Lucerini, octavo Julio Bapardo, noveno Miguel Gurrieri y décimo Amir Rafú. Y se tomaba revancha rápido finalmente Alexis Cano, este joven que viene desde Merlo, de San Luis, muchos kilómetros para poder correr en el turismo zonal pista junto a Ariel. Compartirán este año en binomio el Renault Clio y con la atención propia, por supuesto, del Cano Racing. Vamos a escuchar lo que nos decía Alexis Cano después de este gran fin de semana donde llega la victoria, donde después de tanto sacrificio puede lograr el triunfo. Escuchamos a Alexis. Hola Carburando, le voy a contar un poco lo que fue este fin de semana en La Plata con el turismo zonal pista. Fue un fin de semana muy lindo porque logramos nuestro primer triunfo y le voy a contar un poco lo que fue. En los entrenamientos anduvimos muy rápido, logramos el mejor tiempo y después trabajamos para poner puestos puntos en la clasificación, que por suerte no pudimos quedar con la pole. La primera vuelta que dimos no fue tan rápida, pero la segunda sí, que fue la del tiempo. Después quise abrir una vuelta más, pero no nos alcanzó. Justo pusieron bandera a cuadro. Y para la primera final sí tuve un toque con Rafú. Justo en la curva de 90. Me toca justo la rueda trasera izquierda y me hace tirarme para afuera. Después seguí, lo corrí una vuelta más, pero no pude hacer nada porque se me cortó el eje del carburador. Y eso me hizo retrasar bastante. Perdí a 12 kilómetros más o menos en la recta. Y después para la segunda final cambiamos el carburador y pusimos unos retoques más en el auto porque nos faltaba un poco de ritmo, íbamos mucho de trompa. Y cuando largamos la segunda final sabía que era ahí porque me había costado mucho pasarlo en carrera y por suerte se nos dio pasarlo justo en la largada, largamos muy bien y después lo frenaba justo en el curvón porque sabía que siempre en la de 90 se me tiraba. Y cuando lo hice un poco de luz aproveché y se hacía lo mejor de radio y todo eso. Y por suerte no pudimos llevar la victoria esa, la segunda final. Y sí, fue felicidad absoluta. Mucha felicidad con mi viejo, justo estaba él. Y cuando lo bajé del auto era lo único que veía, lo único que me importaba. Y porque trabajamos bastante y nos costó bastante estar ahí. Tenemos 880 kilómetros más o menos, soy de Merlo, San Luis, y tengo un lindo viaje hasta allá. Y cerramos hasta acá la actividad de la clase 3 del turismo zonal pista para meternos en la clase menor, la clase 2, que tuvo un dominador absoluto en el día sábado como Nicolás Crescente. El mismo volvió, el bicampeón volvió para llevarse todo el día sábado y el domingo largaba adelante en las dos finales. Vamos a meternos de lleno en la primera final de la clase 2. El domingo para la clase 2 empezó apenas culminada la primera final de la clase mayor, con el bicampeón Nicolás Crescente largando en primera fila junto a Nicolás Roca. El mismo tomó rápidamente la punta, mientras atrás se encolumnaban Roca, Patricio Águila y Lucas Orlando, con el Fiat 147 que este año compartirá con su hermano. En el comienzo de la segunda vuelta, Pato Águila superó a su compañero de equipo Roca para ser segundo y en el curbón se enredaban Agustín Menéndez y Facundo Rodríguez, que fue quien sacó la peor parte. De a poco se empezaba a ver el gran funcionamiento del Volkswagen Up de Facundo Wernicke, que, aprovechando la pelea entre Roca y Orlando, saltaba al tercer puesto, heredando más adelante el segundo lugar tras un despiste de Águila. Todo esto dejaba a Crescente solo en la punta, con Wernicke corriendo contra el reloj para descontarle. Atrás,
Axel Resnick daba cuenta de Roca, que iba perdiendo terreno, y más adelante perdería también con Pablo Di Costanzo, Guillermo Perrone y Menéndez. La vuelta del bicampeón fue triunfal, con una victoria contundente para Nico Crescente, más allá del acercamiento sobre el final de Wernicke, que iba a ser un presagio de la segunda final. Detrás de Crescente y Wernicke, el podio lo completó en su primera final Lucas Orlando, Axel Resnick por cuarto, quinto Guillermo Perrone, sexto finalmente Pablo Di Costanzo, en el séptimo lugar el auto número 7 perteneciente al binomio Núñez-Bacaruso, puesto número 8 para Fernando Corrao, noveno Facundo Rodríguez y a una vuelta quedó ubicado Nicolás Roca. Ya el viernes cuando salimos a probar estábamos muy bien, ayer se vio reflejado en los stand de entrenamiento de clasificación y hoy una final recontra dura. Estaba muy complicada la pista y veníamos, la hice a fondo de que largué hasta que terminó. Bueno, pensando que tenés buen potencial para la segunda, hay que redondear el fin de semana. Sí, acomodar un par de cosas y salir a la segunda a hacer lo mismo que hicimos ahora. Bueno, tenés buenos rivales, Águila no te lo regaló nada, Wernicke también se venía, hay buen potencial. No, hay buenos chicos, va a estar linda la segunda final. Déjame agradecer, primero y principal a toda esta gente que desde que yo empecé en un auto de carrera atrás mío, a Pitu Évolo, a Piripi, al Mojo de GS, al Rafa Fosa Seca, a todos los que me dan una mano muy grande, a Toto de 302, al pelado Gebor que me hizo un radiador en tiempo récord, la verdad que son todos unos genios. Y ayer escuchábamos a Nico Crescente después de una final en la que fue dominador absoluto, con mucha batalla en mitad del pelotón, pero con un claro ganador. Ahora nos vamos a la segunda final, también con Crescente largando desde la primera colocación. La segunda carrera del domingo para la clase 2 lo tenía nuevamente a Crescente largando desde el primer lugar, pero ahora acompañado en la primera fila por Agustín Menéndez. El Mimo rápidamente empezó a hacer diferencia en la punta, mientras Wernicke desde el fondo se las arreglaba para avanzar, incluso hasta con algún roce de por medio. El tractivo lo dieron Menéndez, Roca, Orlando, Águila y el propio Wernicke en un principio, aunque de a poco se iban sumando Resnick, Perrone y Di Costanzo, todo un pelotón luchando por el segundo puesto. Wernicke, haciendo gala del nombre de su modelo de Volkswagen, se iba para arriba hasta llegar al segundo puesto, con un gran espectáculo detrás suyo dado por Roca, el 147 de Orlando, Agustín Menéndez y el Pato Ávila, hasta su abandono final de la vuelta 4. La pelea terminó con un toque en la chicana que aprovecharon Lucas Orlando, Resnick y Perrone para avanzar. Cuando parecía que se repetía lo sucedido en la primera final, con un Crescente dominando placer, la suspensión delantera izquierda del Corsa dijo basta y dejó tirado al Mimo. De esta manera, Wernicke tomó la punta y no la soltó hasta la bandera cuadros, cerrando su primer fin de semana en la categoría con un triunfo y un segundo lugar. Atrás de Wernicke y también con un gran fin de semana en doble podio quedó Lucas Orlando. Tercero, Guillermo Perrone, de gran trabajo avanzando en esta segunda final. Cuarto, Axel Resnick, puesto número 5 para Pablo Di Costanzo. Sexto, Fernando Corrao. Séptimo lugar para Facundo Rodríguez. Octavo, Nicolás Roca, con vueltas menos. Quedaron Nicolás Crescente en el noveno lugar y Agustín Menéndez completando el top 10. Y lo adelantábamos en el resumen de la primera carrera. La llegada de Facundo Wernicke muy cerquita de Crescente en la primera final era un presagio de esta segunda final. Tuvo que avanzar desde atrás porque no la tuvo fácil Facundo Wernicke, pero el Volkswagen funcionaba muy bien. Este piloto, que ya ha sido campeón en otras categorías del automovilismo zonal, mostró un gran rendimiento y, aprovechando también los problemas mecánicos en el auto de Nicolás Crescente, logró llegar a la victoria. Debut con una victoria y el segundo puesto en la primera final, un trabajo fantástico de Facundo Wernicke en lo que es esta nueva presentación para el turismo zonal pista, que estará retornando a la actividad en el mes de abril. Vamos ahora a cerrar el capítulo del zonal pista para meternos en lo que va a suceder, en lo que viene este próximo fin de semana, porque estará el Sport Prototipo Argentino junto al Procar 4000 y a Fiat Uno estándar mejorado. En el circuito número 8 de Gables, en un principio el Procar 4000 iba a utilizar el circuito 12, finalmente por el armado de un escenario para una actividad artística lo hará en el circuito número 8. Con muchas novedades en esta segunda fecha, con más de 40 inscriptos en la clase B, con casi 30 autos en la clase A, vamos al informe de la previa del Procar 4000 en Buenos Aires.
El Procar 4000 corre este fin de semana del 21, 22 y 23 de marzo en el Autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Será el Gran Premio Expreso Oro Negro y finalmente se va a estar utilizando el trazado número 8 por la preparación de un escenario para un evento en lo que es la zona del Curvón Salotto, teniendo en cuenta que estaba previsto hacer esta fecha en el circuito 12, por lo que se postergará la posibilidad de ir a ese circuito. El día viernes habrá pruebas tanto para el Procar 4000 como para el Procar 2000 y también el Sport Prototipo Argentino y Fiat Uno Asociación Estándar Mejorado, que estarán compartiendo este fin de semana y con transmisión de Carburando. El sábado habrá entrenamientos oficiales, clasificación y series para Procar 2000 y Procar 4000, mientras que el domingo 17 de marzo a partir de las 9:45 se llevará a cabo la final para el Procar 2000 y a partir de las 12 del mediodía las dos finales de la clase B y de la clase A del Procar 4000. En cuanto a las novedades, tenemos para comentar los regresos en la clase A del Procar 4000. Entre ellos estará volviendo el de Moreno, Martín Abdala, con una Dodge y equipo propio. También lo más importante, y es los debuts que habrá dentro de la clase mayor, con nombres muy importantes que se suman a la categoría. Uno de ellos, Juan Pablo Besone, que estará acompañando a su hermano menor Figo. En este caso lo hará sobre un Chevrolet del DMC Team. También estará debutando Federico Montanz, piloto con mucha experiencia a nivel nacional. El de Mar de Ajó, que estará corriendo con el equipo de Jorge Alifraco. Y desde Bahía Blanca se suma finalmente el equipo perteneciente a Cristian Valencia. El Valencia Racing, con el propio Cristian Valencia, de pasado en TC Pista en su momento y con presente en el Supercampeonato, con una Dodge y también con la misma marca y desde el Supercampeonato siendo el último campeón, llega Ramiro Dailov, el de Coronel Dorrego, para formar parte de la clase A del Procar 4000. En la clase B estará retornando Juanito Viana, también lo hará Gonzalo Germano con el Chevrolet, estará volviendo Julio Antar, el hombre de Luján, y hará lo propio Germán de la Torre con el Torino con motor original, mientras que a ellos podemos sumarle la vuelta después de haber dominado en el Procar 2000 de Luciano Fortunato. Si hablamos de debutantes, llega desde Morón Adrián Tonetti con un Ford alistado por el equipo de Pablo Violás y con motores de Marcelo de Sousa, y también estará sumándose a la clase B Matías Isepi, de grandes antecedentes a nivel nacional, que viene desde Bahía Blanca y estará subiéndose a un Ford Falcon alistado también por el equipo Valencia Racing, que ya habíamos mencionado en la clase A. En el Procar 2000, el retorno de Federico Santucci con la Coupé 125 y el debut de Néstor Guerrero desde la ciudad de Victoria en la provincia de Entre Ríos. Algunas de todas las novedades que tendrá el Procar 4000 este fin de semana próximo en lo que será la segunda fecha de su calendario. Y recuerden, lo vamos a poner acá en pantalla para que lo puedan ver, presentando esta entrada pueden ingresar de manera gratuita a las tribunas del Autódromo Capitalino. Con mostrarla nada más, no hace falta imprimir, solo mostrando esta entrada ingresan de manera gratuita, obviamente sin el estacionamiento incluido, y lo pueden hacer por el arco principal, la puerta número 1 del Autódromo de Buenos Aires. Esto fue todo lo que hay que saber para esta segunda fecha del Procar 4000. Cerramos el capítulo de la previa del 4000, no obviamente sin felicitar a la categoría comandada por Adrián Sciossi por la gran cantidad de inscriptos, una categoría en franco ascenso y que realmente ya se prepara para lo que será la tercera fecha después de este fin de semana, probablemente compartiendo actividad con el Top Race en el circuito, en el Autódromo de la ciudad de Buenos Aires. También en el Autódromo va a estar la Asociación Estándar Mejorada en un fin de semana especial, porque abre su campeonato y lo hace con la carrera número 300 de la nueva era de la Asociación Estándar Mejorado, una categoría que arrancara allí por principio de la década del 70 y que hoy marca tendencia con la renovación de modelos. Primero lo hizo en aquella época, en el 2001, con los Fiat Uno, y ahora con el Fiat Uno White y con el Fiat Mobi, último campeón de la categoría en manos de Mariano Mateo. Pero vamos a repasar lo más importante, lo que nos espera para este comienzo del campeonato de la Asociación Estándar Mejorado. Una nueva temporada comienza para la Asociación Estándar Mejorado
y no será una temporada cualquiera, porque empieza con la carrera número 300 de esta nueva era, desde la incorporación de los Fiat Uno. Estará compitiendo en el circuito número 8 de los Cares Galvez de la ciudad de Buenos Aires este próximo fin de semana del 21, 22 y 23 de marzo. Contarán con pruebas libres el día viernes, entrenamientos, clasificación y la primera final el día sábado, mientras que el domingo se estará llevando a cabo la segunda competencia final. Carrera número 300 de esta nueva era. Recordemos que la categoría, si bien nació en el año 1973 con los Fiat 600, siendo escuela de innumerables pilotos que después saltaron a nivel nacional, como Silvio Ortra, Carlos Boni, entre otros, para el 2001 comenzó con una renovación incluyendo el modelo Fiat Uno. Desde aquella competencia, desde aquel campeonato que lo tuvo a Fernando Lobo como primer campeón, se han cumplido o se cumplirán este próximo fin de semana 300 competencias, y por allí pasaron un montón de pilotos que luego subieron a nivel nacional y que además brillaron y dejaron su nombre en la historia de la categoría, como Claudio Rama, Sergio Berra, Gabriel Rodríguez, Nico Cortiñas, el Mariachi Pérez, Víctor Amato, Emiliano Moya, Alan Chouri, Maxi Kebleris, Juan Ignacio Dorronsoro, Nico Blanco, Darío Salvatore, Stefano Isoldi, Juan Cruz Paulides, Nicolás Lago, Pablo Rossi, Agustín Mastropaolo y el último campeón, que también hizo historia y se llama Mariano Mateu, porque lo hizo con el Fiat Mobi, uno de los nuevos modelos que también se ha incorporado a la categoría, pionera en la renovación de los vehículos. La próxima fecha y la primera de este campeonato tendrá un total de 23 inscriptos, destacándose el regreso a la categoría de Marcos D'Agostino, que estará corriendo en binomio con Javier Graciano en un Fiat Uno 0 km. Otro apellido histórico que se anota para la partida es el de Signorelli, porque Gonzalo estará representando el apellido tras el paso de su papá Alberto y de su hermano Matías. Los únicos que compitieron en la vieja generación de la Asociación Estándar Mejorado con los Fiat 600 son Hugo, Alberto Marco y Diego Cullero, los únicos que compitieron y que están actualmente en actividad. Otro apellido destacado de la grilla es el de Juan Chigarri, que se sumó el año pasado a la categoría y que estará de lleno buscando pelear por el campeonato en esta temporada. Yéndonos a la procedencia de cada uno de los protagonistas, nos tenemos que ir bien al sur, a Puerto Madryn, porque desde allí vendrá Federico Fracaro, el piloto que más kilómetros recorre para estar en la grilla de partida, compitiendo en binomio con Agustín Menéndez. La última vez que se corrió en el circuito 8 fue en octubre del año pasado y allí lograron las victorias Andrés Sicarelli y Jordán Escumburdi, hijo. Todo lo que tenés que saber de la Asociación Estándar Mejorado, que este fin de semana comparte pista con el Procar 4000 y el Sport Prototipo Argentino, y que lo vas a ver a través de la pantalla de Carburando. Y hasta aquí hemos llegado. Esto fue todo en Carburando Zonal. En este nuevo episodio, recordamos, nos encontramos el próximo miércoles a las 21 horas y los invito, por supuesto, a prenderse este fin de semana transmisión de Carburando con todo lo que pase en el Autódromo de Buenos Aires, el Procar 4000, la Asociación Estándar Mejorado y también el Sport Prototipo Argentino. Felices 65 años, Carburando. Así cerramos Carburando Zonal.